Papa Francisco. Homilía. 29 de junio de 2019. Solemnidad de San Pedro y San Pablo. Los apóstoles Pedro y Pablo están ante nosotros como testigos. No se cansaron nunca de anunciar, de vivir en misión, en camino, desde la tierra de Jesús hasta Roma. Aquí dieron testimonio de Él hasta el final, entregando su vida como mártires. Si vamos a las raíces de su testimonio, los descubrimos como testigos de vida, testigos de perdón y testigos de Jesús. Testigos de vida. Aun cuando sus vidas no fueron cristalinas y lineales, ambos eran de ánimo muy religioso. Pedro, discípulo de la primera hora, Juan 1:41. Pablo, incluso defensor muy celoso de las tradiciones de los antepasados, Gálatas 1:14. Pero cometieron grandes equivocaciones. Pedro llegó a negar al Señor. Pablo persiguió a la iglesia de Dios. Ambos fueron puestos al descubierto por las preguntas de Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Juan 21:15. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Pedro se entristeció por las preguntas de Jesús. Pablo quedó ciego por sus palabras. Jesús los llamó por su nombre y cambió sus vidas. Y después de todos estos sucesos, confió en ellos, en dos pecadores arrepentidos. Podríamos preguntarnos, ¿por qué el Señor no nos dio como testigos a dos personas irreprochables con un pasado limpio, una vida inmaculada? ¿Por qué Pedro, si estaba en cambio Juan? ¿Por qué Pablo y no Bernabé? Hay una gran enseñanza en todo esto. El punto de partida de la vida cristiana no está en ser dignos, como aquellos se creían buenos. El Señor no pudo hacer mucho. Cuando nos consideramos mejores que los demás, es el principio del fin, porque el Señor no hace milagros con quien se cree justo, sino con quien se reconoce necesitado. Él no se siente atraído por nuestra capacidad, no es por esto que nos ama. Él nos ama como somos y busca personas que no sean autosuficientes, sino que estén dispuestas a abrirle sus corazones. Pedro y Pablo eran así, transparentes ante Dios. Pedro se lo dijo a Jesús de inmediato: soy un pecador, Lucas 5:8. Pablo escribió que él era el menor de los apóstoles, no digno de ser llamado apóstol, 1 Corintios 15:9. Mantuvieron durante su vida esta humildad hasta el final. Pedro, crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de imitar a su Señor. Pablo, encariñado con su nombre, que significa pequeño, y desapegado del que recibió cuando nació, Saúl, nombre del primer rey de su pueblo, comprendieron que la santidad no consiste en enaltecerse, sino en abajarse. No se trata de un ascenso a la clasificación, sino de confiar cada día la propia pobreza al Señor, que hace grandes cosas con los humildes. ¿Cuál fue el secreto que los sostuvo en sus debilidades? El perdón del Señor. Redescubrámoslos, por tanto, como testigos de perdón. En sus caídas descubrieron el poder de la misericordia del Señor que los regeneró. En su perdón encontraron una paz y una alegría irreprimibles. Con todo el desastre que habían realizado, habrían podido vivir con sentimientos de culpa. ¿Cuántas veces habrán pensado Pedro en su negación? ¿Cuántos escrúpulos tendría Pablo por el daño que había hecho a tantas personas inocentes? Humanamente habían fallado, pero sin embargo se encontraron con un amor más grande que sus fracasos, con su perdón tan fuerte como para curar sus sentimientos de culpas. Solo cuando experimentamos el perdón de Dios, renacemos de verdad. Es el perdón el que nos permite comenzar de nuevo. Allí nos encontramos con nosotros mismos, en la confesión de nuestros pecados.
testigos de vida, testigos de perdón. Pedro y Pablo son ante todo testigos de Jesús. En el Evangelio de hoy, él hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las respuestas evocan personajes del pasado: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algunos de los profetas. Personas extraordinarias, pero todas muertas. Pedro, en cambio, responde: tú eres el Cristo. Mateo 16:13, 14:16. Cristo, es decir, el Mesías, es una palabra que no se refiere al pasado, sino al futuro. El Mesías es el esperado, la novedad, el que trae al mundo la unión de Dios. Jesús no es el pasado, sino el presente y el futuro. No es un personaje lejano para recordar, sino aquel a quien Pedro tutea: tú eres el Cristo. Para el testigo, Jesús es más que un personaje histórico, es la persona de la vida, es lo nuevo, no ya lo visto, es la novedad del futuro, no un recuerdo del pasado. Por consiguiente, un testigo no es quien conoce la historia de Jesús, sino el que vive una historia de amor con Jesús. Porque el testigo, después de todo, lo único que anuncia es que Jesús está vivo, y es el secreto de la vida. En efecto, vemos que Pedro, después de haber dicho tú eres el Cristo, agrega: el Hijo de Dios vivo. El testimonio nace del encuentro con Jesús vivo. También en el centro de la vida de Pablo encontramos la misma palabra que rebosa del corazón de Pedro: Cristo. Pablo repite este nombre una y otra vez, casi 400 veces en sus cartas. Para él, Cristo no es solo el modelo, el ejemplo, el punto de referencia, sino la vida. Escribe: para mí la vida es Cristo. Filipenses 1:21. Jesús es su presente y su futuro, hasta el punto de que juzga el pasado como basura ante la sublimidad del conocimiento de Cristo. Filipenses 3:7-8. Hermanos y hermanas, ante estos testigos preguntémonos: ¿renuevo mi encuentro con Jesús todos los días? Es posible que seamos personas que tienen curiosidad por Jesús, que nos interesemos por las cosas de la iglesia o por las noticias religiosas, que abramos páginas de internet y periódicos y hablemos de cuestiones sagradas, pero de esta forma nos quedamos solo al nivel de lo que la gente dice, de las encuestas, del pasado, de las estadísticas. A Jesús esto le interesa poco. Él no quiere reporteros del espíritu, mucho menos cristianos de fachada o de estadísticas. Él busca testigos que le digan cada día: Señor, tú eres mi vida. Encontrando a Jesús, experimentando su perdón, los apóstoles fueron testigos de una nueva vida. No pensaron más en sí mismos, sino que se entregaron completamente. No se quedaron satisfechos con medias tintas, sino que se decidieron por la única medida posible para aquellos que siguen a Jesús, la de un amor sin límites. Se derramaron en libaciones. 2 Timoteo 4:6. Pidamos la gracia de no ser cristianos tibios, que viven a medias, que se dejan enfriar en el amor. Encontremos nuestras raíces en la relación diaria con Jesús y en la fuerza de su perdón. Jesús nos pregunta también a nosotros, como hizo con Pedro: ¿quién soy yo para ti? ¿Me amas? Dejemos que estas palabras entren en nosotros y enciendan el deseo de no sentirnos nunca satisfechos con lo mínimo, sino de apuntar al máximo para ser también nosotros testigos vivos de Jesús. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de PayPal, por el correo unavozgrita@gmail.com.